Pero no todas son malas noticias, aunque de noticias vamos a hablar. Pero en este caso de desinformación y espacio cívico en tiempos de conflicto, es un retrato de lo que estamos viviendo ahora. Es un evento que se va a llevar a cabo acá en La Paz y de eso vamos a hablar con Eliana Quiroz, presidenta del directorio de la Fundación Internet Bolivia, que está en nuestros estudios. Eliana, buenas Hola, tardes. Diego. Muchas gracias por la invitación. Gracias por llegar hasta la montaña. Más bien salió el sol, ¿no? Porque miren ese fondo tremendo de las montañas. Pero preciosa se ven las montañas, correcto. Sí, está muy lindo. Estrenando Ponchito, las montañas. A ver, un conversatorio internacional que están organizando varias instituciones y que tiene que ver con básicamente los tiempos de crisis, qué vivimos, qué nos informamos y cómo nos desinforman. Sí, bueno, primero a las organizaciones son FES Bolivia, Oxfam Bolivia y Fundación Internet Bolivia, con el financiamiento de la Embajada Francesa. Ahora al tema. Es un evento con tres mesas. 2 mesas con personas internacionales y una es una mesa nacional. Las 2 personas internacionales que tenemos la suerte de tener son Gina Romero, que es la relatora especial global de derechos de Naciones Unidas para los derechos de libertad de asociación y libertad de asociación y libertad de reunión, que son 2 elementos del espacio cívico. Y Gina nos visita, es una colombiana, pero que tiene este cargo a nivel global, que es un especialista en estos 2 temas, y nos va a contar un poco cómo está afectando la desinformación en estos 2 derechos. ¿Qué significan estos 2 derechos? Uno es el derecho a la protesta pacífica, es decir, cómo la protesta online y fuera de línea es afectada por la desinformación. Y por el otro lado es la libertad de asociación, es decir, la libertad que tenemos todas las personas de asociarnos con quien queramos, puede ser a nivel de gremio, a nivel de asociación civil, de ONG, de colectiva, de empresa, y cómo esto habilita a derechos políticos. De eso vamos a hablar con Gina. Y luego tenemos la otra persona que es un mexicano que trabaja en Oxfam a nivel regional y que es un especialista en espacio cívico, Miguel de la Vega. Estas son las 2 personas internacionales, vamos a poder conversar con ellos un poco con una mirada más de las tendencias que vemos en Bolivia, de lo que estamos viviendo ahora, y si es que esto está pasando también en la región. Y después tenemos una mesa nacional con las dos verificadoras, Bolivia Verifica, ahí está Helga Velasco, y Joaquín Martela, que es un verificador independiente, además de Wilmer Machaca, que es un investigador en temas de desinformación. ¿Qué vamos a hablar con todas estas personas? Vamos a primero entender cómo la desinformación ha estado presente y cómo ha afectado la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a reunirse con quien querramos reunirnos durante especialmente la última conflictividad que hemos vivido. O sea, los 53 días. Los 53 días. Pero creo que también podemos mirar un poco para atrás, es decir, las elecciones, incluso más atrás, los conflictos previos que hemos vivido. Porque la desinformación, lamentablemente, ya es forma parte del espacio informativo. Ahora, en Bolivia. Sin hacer mucho spoiler, diríamos, de lo que se va a hablar hoy. No, está muy bien. Pero la desinformación, alrededor de estos momentos de análisis y de estudio, ¿solamente se ha visto en el Internet o los medios también se han subido al caballito de la desinformación? Es un fenómeno especialmente de Internet. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas consumimos información en Internet. Ya muy pocas personas escuchan radio o leen un periódico. Pero básicamente por eso. O sea, es un fenómeno del espacio informativo. Pero el espacio informativo se ha vuelto muy, muy web, ¿no? Muy digital. Pero por supuesto también, digamos, estamos hablando de redes sociales, y en redes sociales, en desinformación, estamos hablando no solamente de lo que hacemos las personas ahí, y no solamente de lo que hacen los medios ahí, medios como La Razón, por ejemplo, que tienen una presencia digital y no digital, y otros medios que son solo digitales, sino que principalmente estamos hablando de empresas que son contratadas, de especialistas, asesores, que son contratados para desinformar. Es decir, este es un servicio que se vende y hay gente que compra este servicio de desinformación.
¿Cómo funciona la desinformación? Básicamente con granjas de trolls y de bots, que son cientos de cuentas que no son, digamos, no tienen personas por detrás, sino son falsas, y con piezas informativas y una narrativa que pretende reinterpretar o mentir directamente, y que estas cuentas falsas las promueven, tanto para apoyo falso a alguien como para ataque. En lo que hemos visto en Bolivia y en los eventos que estamos comentando, ha sido principalmente para ataque. Y eso es muy preocupante porque afecta al nivel de confianza, ya no solo que tenemos en las autoridades, sino entre nosotros. Es decir, yo miro a una persona, tengo relación con una persona boliviana y dependiendo de lo que haya podido ver en internet, quizás tengo un recelo sin siquiera conocerla. ¿De qué manera esto perfora también las instituciones, la democracia, pero también la convivencia, ¿no? Como planteaba Eliana. Y se me viene a la cabeza, claro, hablamos de asesores, de granjas de trolls, y justamente a quien está en cuestión hoy, Fernando Cerimedo, se le atribuye ser el impulsor de un medio que no es medio no periodístico, La Derecha Diario, que se encarga de difundir noticias falsas a nivel regional, de la instalación de granjas de bots y todas esas campañas de desprestigio que en torno a ciertos dogmas ideológicos construyen una narrativa en desmedro de alguien. Generalmente más que en pos de algo. ¿De qué manera este tipo de situaciones perforan la convivencia y la institucionalidad, Eliana? Bueno, ahí es un ejemplo, estamos viviendo un ejemplo, ¿no? Cerimedo. Y creo que eso es interesante, es decir, la desinformación el problema de la desinformación no es principalmente que las personas compartamos contenidos falsos o engañosos, que tenemos derecho a hacerlo. Es decir, si por ejemplo tú y yo difundimos algo que no es totalmente cierto, tenemos el derecho de hacerlo porque no podemos estar verificando todo lo que vamos a compartir o todo lo que vamos a publicar. Eso, al final, eso lo que sería es como un mensaje de autocensura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de la desinformación no es tanto que tú y yo compartamos contenidos falsos o engañosos, sino que hay personas y empresas contratadas para hacer esto. Y aparentemente, una de esas personas es Fernando Cerimedo. Y este señor lo que hace es ser contratado, legal y ilegalmente podemos decir, no sabemos si legalmente, pero legalmente también se puede, para campañas dentro de Internet. Él dice que es un especialista de desinformación, entonces también podemos entender que la contratación no es tan legal, porque no es legal contratar a personas para que falsamente construyan tendencias o ataquen a personas o a grupos. Entonces, el resultado final es que tenemos una desconfianza tremenda, hay estigmatización contra poblaciones vulnerables, por ejemplo, por razones de raza, por razones de género, por razones de discapacidad o de edad. Y también comienza a haber una desconfianza de las instituciones democráticas. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, eso ha pasado en las elecciones, ha sido muy atacado. Pero podrían ser atacadas otras instituciones democráticas y también otras personas. Ahora, de esto y más se va a hablar en este conversatorio. Sí. Que va a tener un acceso gratuito, cómo las personas pueden acceder, dónde deben ir. ¿Dónde? Ok, es hoy a las 5 de la tarde en el auditorio FIE, se llama, es en la 6 de agosto, entre Pinilla y Campos. Diríamos ya prácticamente San Jorge, ¿no? Sí, es San Jorge, es un poco a la bajada, a mano derecha, ahí hay un anuncio de FIE muy grande. Es un edificio grandote. Es un edificio grandote, okay. Y hay un auditorio grande, muy bonito de FIE, ahí va a ser. A partir de las 5 de la tarde, y es una entrada gratuita, pues todas las personas que estén interesadas en opinar sobre el tema, en escuchar, en aprender sobre el tema, están todas las personas invitadas. Ahí está el afiche, desde las 17 hasta las 21 horas. A partir de las 16:30 se van a abrir las puertas. Sí, correcto, para que se inscriban, para que se registren y para que estén presentes todo el tiempo que deseen. Estas mesas de trabajo que nos decía Eliana, tanto con invitados internacionales como invitados nacionales, ¿van a ser simultáneas o es mesa tipo panel que van a hablar? Son paneles.
hay una primera mesa, termina la primera mesa, comienza la segunda y luego finalizamos con la tercera, que es la nacional. Ahora, un poquito ahondando en el contenido de con qué nos encontraremos quienes vayamos a este encuentro, ¿qué es lo que más han identificado? Recuerdo algún conversatorio respecto al proceso electoral y allí, claro, había mucha información falsa sobre la vida personal de algunos asambleístas o candidatos, sobre todo candidatas, ¿no? Las mujeres siempre un blanco, diríamos, de ataque fácil para este tipo de campañas. ¿Eso se replica en estos días de conflicto? ¿Han encontrado patrones muy diferentes a los de las elecciones o realmente se han ido profundizando en estigmatizar? Sí. Hay esto, pero como no hay candidatos, en realidad el ataque a personalidades ya son personas que están en gobierno o personas que son opositoras. Pero quizás, también un poco por eso estamos mirando espacio cívico, quizás lo que se enfatiza más es un ataque hacia las personas que están protestando. Y esa es la pregunta. ¿Tenemos derecho a protestar en Internet y fuera de Internet? Sí, tenemos derecho a protestar. Y eso le da derecho a grupos o incluso al gobierno a estigmatizar a estas personas que están protestando. Ahí va la pregunta. Ahí por eso trabajamos espacio cívico. Y el otro tema es libertad de expresión. ¿Cuánto podemos ejercer la libertad de expresión si no tenemos información fehaciente, verídica, ¿no? Si lo que estamos haciendo es alimentándonos, digo ya como ciudadanos y ciudadanas, nos estamos alimentando de una guerra permanente dentro de los espacios digitales, fuera de los espacios digitales también, y la información que estamos recibiendo es una información muy lastimada, muy maltratada, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos ejercer nuestra libertad de expresión con una calidad, con un acceso de calidad de información bastante deteriorada? Entonces, estas son las preguntas que vamos a tratar de, no de resolver, pero de reflexionar, y también vamos a intentar identificar cuáles deberían ser las acciones de política pública que se recomiendan a los estados, en este caso al gobierno boliviano, porque hay algunas acciones que se pueden recomendar, pero también a las plataformas digitales, que son nuevos actores de política pública y que ganan, o sea, son empresas que están ganando de estos espacios y de estas dinámicas de desinformación. Ustedes como Fundación Internet Bolivia vienen haciendo un trabajo sistemático de ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo fuera de la, diríamos, en el mundo físico, virtual, ¿no? Fuera sí. de lo físico, en el software sería, ¿no? El hardware estaríamos por aquí. ¿Y qué es lo más preocupante que han identificado como fundación de lo que está circulando en las redes, lo que circula en el Internet? ¿Qué es lo más preocupante? ¿Lo que circula o que la gente rápidamente se enganche y empiece a compartir y mi tía abuela reciba supuestos audios o links que le mandan a no sé dónde y que le explican que la Tierra es plana y que el gobierno está, o que cualquier gobierno es de extraterrestres? Yo qué sé, tanta cosa que uno encuentra en el Internet. Quizás, a ver, vamos a dividir la pregunta porque ya me estás haciendo poner como en la idea más académica. Creo que por un lado podemos identificar los formatos. Es preocupante que las personas nos informemos con videos cortos de 10 segundos, de 15 segundos, y no estemos perdiendo la capacidad de profundizar, y que no podamos, por ejemplo, leer un documento de 5 minutos. Y eso es un poco lo que está pasando con lo que nos está enseñando Internet, ¿no? Muy TikTok, muy Reels, y queremos las cosas muy rápido y se profundiza poco. Por lo tanto, se trabaja mucho más con las emociones. Voy a tender a leer cosas que atacan más, que digamos me apelan más a mi emocionalidad que a la racionalidad. Entonces, por un lado, los formatos. Por el otro lado, en los contenidos hay de todo, pero yo creo que lo más duro es cuando hay violencia. O sea, creo que es bueno que tengamos opiniones diferentes, pero cuando estos contenidos lo que hacen es atacar a una persona porque es mujer, o atacar a una persona porque es indígena, o atacar a una persona porque es hombre, ¿no? O sea, todas las características que una persona pueda tener, y atacarlas por esto, y no valorar la opinión que esté emitiendo, sino
sino a valorar las características y por eso descalificar. Y no solo estoy diciendo que te digan tonto, ¿no? O sea, realmente lo que vemos en Internet es terrible, o sea, información personal que se filtra, imágenes que no son reales y que se... Bueno, ahora con la IA peor. Claro, y que pueden, por ejemplo, poner desnuda a una persona, ¿no? Sin que sea esa persona. O ataques de, si no te callas, haré algo contra la dignidad de tu familia. Ese tipo de contenidos es muy preocupante porque entonces lo que está haciendo es desincentivar a las personas a estar en Internet. Las personas deciden, entonces mejor no entro, mejor cierro mi cuenta, mejor no estoy ahí porque es un espacio violento. Y el tema es que Internet, digo Internet porque esto es un fenómeno, como te decía, un poco más de Internet que del mundo físico, ¿no? Internet te da muchas oportunidades y si por ver estos contenidos decides no estar ahí, entonces estás perdiendo oportunidades de trabajo, de estudio, de contacto con, por ejemplo, tus familiares si tus familiares viven lejos. Si recordamos antes, las llamadas telefónicas a países, a otros países eran súper caras. Ahora no cuestan nada, porque puedes hacer por VoIP, se llama, ¿no? Por Internet. Entonces estás perdiendo opciones porque hay violencia, hay excesiva violencia. Entonces sí es preocupante. Hay ciertas personas que van a ejercer derechos en Internet y otras personas que van a decidir no ejercerlos. Eso es lo más preocupante como tendencia, no tanto ya en el contenido mismo desinformativo, sino en las dinámicas de violencia que no están siendo reguladas y que son casi celebradas en Internet. Eliana, gracias por acompañarnos esta tarde. La invitación nuevamente en el auditorio del Banco FIE, acá en el barrio de San Jorge, o Sopocachi, ahí en la frontera, en la 6 de agosto, casi Campos, a partir de las 5 de la tarde, este evento, Democracia en Tensión, Desinformación y Espacio Cívico en Tiempos de Conflicto. Ahí está, reflexiones regionales desde la experiencia boliviana, ingreso totalmente gratuito, un trabajo de Oxfam, de Internet Bolivia, de la Friedrich Ebert Stiftung, el apoyo de la Embajada de Francia. Qué importante es tener estos espacios de reflexión y ver, un ratito dejar de mirarnos el ombligo, pero a partir de lo que miramos que está ocurriendo aquí, entender que también afuera están pasando cosas y que nos pueden dinamitar, diríamos, como sociedad, ¿no? Y van prácticamente perforando, como muestra esa imagen, ¿no? De esa columna que representa la democracia y allí siendo, bueno, no sería torpedeada, pero destruida por la desinformación. Qué importante. Gracias, Eliana. Será un placer. Muchas gracias. Te esperamos. Conversar, sí, seguro que sí, y conversar en otra oportunidad sobre estos problemas que encontramos en el Internet y en las redes. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Eliana Quiroz, presidenta del directorio de la Fundación Internet Bolivia, a propósito de este conversatorio internacional que será hoy a partir de las 5 de la tarde. Una última, perdón, Eliana, pero si alguien no puede ir, ¿van a subir el conversatorio a alguna red social? ¿Va a estar en la página de alguna? Sí, va a haber una transmisión, pero no la han querido publicar antes para no desincentivar a la gente a ir. Se va a publicar, o sea, finalmente si no pueden ir, van a tener acceso a todas las mesas. Buenísimo, entonces atentos a las redes de Oxfam, de la Fundación Internet Bolivia para aquello.